Ya. Bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a empezar con ya todos los presentes. Pónganse cómodos, afírmense porque esta información, esta información de verdad te da vuelta al cerebro entero, te hace olvidar y bueno, para el que tenga lo que se llama plasticidad cerebral, plasticidad mental, va a poder entender y abrir la mente rapidito a esto, ¿sí? El que no sabe nada de salud y medicina es aún más bienvenido porque es más fácil trabajar con alguien que no sabe lo que enseñan lo oficial y es porque van a entender y recibir mejor la información. Solamente porque uno todo el tiempo apela a la lógica. Bueno, yo decidí plantear este bienvenido Mario, por si acaso, gracias por volver de las tinieblas. Eh, Hola, les Miguel, gracias. bienvenido compañero. Eh, todavía tienes olor a azufre. Sí. Es simbólico cuando digo Yo- tiniebla, es que sabemos que uno siempre baja en la vida y sube y baja y mi compañero Mario había tenido una bajada fuerte, como a todos nos pasa, así que bienvenido de nuevo arriba a la luz. Dale nomás, dale nomás. Eh, bien, yo le llamé a este programa, a esta serie de clases, Perder el miedo a la enfermedad, porque realmente no hay nada por qué temerle, sin embargo es algo muy común y muy colectivo el miedo a la enfermedad. Así que voy a repasar brevemente lo que vimos en la clase anterior y voy a continuar luego con lo que ya nos toca ver hoy, que es más información. En la clase anterior vimos tres mitos y verdades sobre el cuerpo. El primero fue que el cáncer y las enfermedades son malignas y que generalmente a la persona que le diagnostican la enfermedad queda en este estado y ese diagnóstico le produce un shock y este shock le genera diferentes síntomas en su cuerpo a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, como la persona queda devastada con el diagnóstico, vuelve a reactivar otras cosas y al final termina enfermándose más y, y es porque creen que si el médico te dice tienes un tumor, la gente cree que se va a morir. Le dicen tienes un cáncer, cree la gente que se va a morir. Y cualquier enfermedad que le digan, que tiene diabetes, que usted tiene hipertensión o artrosis, la gente siempre dice, ah, entonces voy a estar para toda la vida con esto y todo, y ya. Por eso se tiene una errónea concepción. Bienvenida Bárbara, alma silvestre, gracias por unirte por primera vez a nuestras clases. ¿Estás por ahí, verdad? Bienvenida. Hola, sí, muchas gracias. Estoy acostando a mi pequeña, por eso estoy como con todo apagado. Dale, no hay problema, solo te da la bienvenida y te contextualizo un poco. Estamos hablando de los tres mitos que tenemos sobre las enfermedades, sobre el cuerpo. Y uno es este, que el cáncer y las enfermedades son malignas. Es falso. No lo son. Ninguna enfermedad ni ningún cáncer es maligno. Porque siempre pasa eso, que te dicen tenéis cáncer y lo primero que pregunta la gente es si es que es maligno o es benigno. Y eso no tiene ningún sentido. Es como creer, es como preguntar, ¿y el sol es maligno o es benigno? ¿Y el oxígeno y el agua es maligno o es benigno? No tiene sentido. No es ni maligno ni benigno, solamente son lo que son y en esta clase vamos a ver qué es realmente la enfermedad. Eh, y la verdad, siendo que es un mito, ¿verdad? Miguel, Dígamelo. ¿Dónde está? Miguel, eso de que te dicen que el tumor es maligno o benigno es la fase en la que está el tumor, algo así, ¿o no? ¿Cómo sería eso? Buena pregunta, Mariano, pero necesito introducir otras cosas para explicar eso. De hecho, Ah, ya, ok. en esta clase Ya, voy a explicar esa pregunta que me acabas de hacer. bacán. Gracias, gracias. Se nota que has estudiado. Gra- Gracias, se agradece. Sí, 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 estamos el entendiendo. esfuerzo que cada uno haga por estudiar y aprender esto es un tremendo aporte a la humanidad porque Mario es un divulgador, anda contándole a todo el mundo la medicina, la nueva medicina. Carlos también, anda, a todo el mundo le cuenta, ¿cierto? A mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo el Anita también lo mismo. Yo ando en el colectivo, me preguntan a qué hago y me largo, me lanzo con todo.
O cuando andaba en la carretera y haciendo deo para que me lleven los autos, a cambio de que me lleven, yo les compartía todo esto. Un eslabón. Em, Vanessa, ¿quieres decir algo? Em, Está bien. Se apagó tu micrófono. Todavía, Ahora sí. no sé si, ahora sí, todavía no logro entender, no hago mucho llamada, entonces me estoy familiarizando Ah, recién, ya. Sí, pero me gusta. genial. He Genial. escuchado, he visto tu video toda la semana, así que soy Ge- tu fan del YouTube, Seguidora de YouTube. Suscriptora. así que, Gracias. así que acá estamos, Sí, presentes. bienvenida porque tú tienes muchas capacidades para esto, así que realmente te va a ser una información muy, muy importante. Ser Sí, parte del semillero, dicen por el es chat algo que también. me gusta, sí, 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 es semillero si uno anda repartiendo semillas y semillas de verdad, o sea, me refiero a de verdad, de la verdad, porque esto no es un dogma, de la verdad. sí, ¿cierto? La verdad con V mayúscula. Esto no es un dogma. Yo no quiero imponer, nadie quiere imponerle nada a nadie, solamente hablemos de la Exactamente. verdad. Eso es todo. Y lo demás lo dejamos que se muera por sí mismo nomás, si sabemos que no es así. ¿Mi teléfono Así está ahí? es. Sí. Ahí. Entonces, em, estábamos en que el cáncer es bueno y las enfermedades no existen. Eso es una realidad y de hecho em, en el grupo de WhatsApp mandé un libro que se llama El cáncer es bueno y las enfermedades no existen. Así que ese libro tiene 120 páginas, es muy rápido, es muy fácil de leer, tiene un lenguaje muy simple, así que les recomiendo como parte de este curso, esta serie de clases, que lo estudien, que lo lean, que lo repasen y que lo disfruten porque realmente es un tremendo aporte que hace otro divulgador de la nueva medicina, eh, y, y que es una gran responsabilidad. Escuchaba el otro día una charla de un doctor que fue estudiante del doctor Hammer. O sea, imagínate el honor. Y él decía que es una tremenda responsabilidad como estudiante del doctor Hammer, así, estudiante directo, difundir esta información, ejercerla, exponerla, compartirla. Es una tremenda responsabilidad. Y es una responsabilidad que yo igual siento, aunque nunca conocí a Hammer en persona como él. O sea, imagínate que él tiene una foto de él con el doctor Hammer en su foto de perfil de Facebook. O sea, qué placer, qué lujo, ¿no? Con una leyenda. Pero sí, es una gran responsabilidad. Así que cada uno de nosotros que está aprendiendo y estudiando esto es un tremendo semillero. El otro mito es que las enfermedades vienen de las emociones y acá quizá alguno de ustedes pueda creerlo y se entiende que lo crean, yo igual lo creía, pero la verdad es que no es así, simplemente porque no hay ninguna evidencia concreta de que la tristeza pueda provocar alguna enfermedad en los pulmones o el miedo en los riñones o la angustia en el estómago o el estrés en el corazón, sino que eso es mucho más complejo, no es tan así, ¿sí? Hay emociones involucradas en el cuerpo, en la energía, en los puntos, ¿cómo se llama? En los meridianos de medicina china. Eh, Hay correlaciones, sí, pero el origen de la enfermedad no tiene que ver con emociones. Lo vamos a explicar en un rato. Y esta es la verdad, que las enfermedades vienen de los conflictos biológicos. ¿Sí? Y de los conflictos biológicos también vamos a hablar hoy. El otro mito que hablamos en la clase anterior fue que el contagio produce enfermedades y que se conocen como microorganismos patógenos que andan en el aire y que justo bostezaste y te entró y te enfermó. Es una idea súper infantil también de, de cómo definir o cómo explicar el origen de las enfermedades. Imagínense, imagínense el desastre de que hoy en día
la medicina entera, todas las universidades, todos los hospitales y clínicas de las mejores clínicas que hay en el mundo, todos ellos afirman de que todas las enfermedades vienen de un contagio de un microorganismo patógeno. Patógeno, pato es enfermedad y genos viene de génesis, no sé, es el que genera la enfermedad, ¿no? Entonces, es raro, es raro porque no hay evidencia de que, de que tú te puedas contagiar de algo y enfermarte. Miren lo que estoy diciendo. At- Pongan atención a esto porque lo que estoy diciendo es que no hay evidencia de lo que dicen que es oficial. O sea que ellos dicen que el contagio existe, pero no tienen evidencia para demostrarlo. Y eso es algo que no muchas personas saben porque generalmente asumen que el contagio sí es real y tú les dices, pero si el contagio no existe, y me dicen, pero dame pruebas de que no existe. Y ahí la cuestión, el contraataque sería, pero dame tú pruebas de que sí existe. Y no hay. Simplemente se dijo esto es así y cállense y punto. Y receten antibióticos, antifúngicos, antivirales, antiinflamatorios, antipsicóticos, anti todo. Y todo tiene que ver con el negocio de lo que ustedes ya saben que. No quiero decir tanto porque esto después lo voy a subir a YouTube. Y mi canal me lo van a bajar al tiro si digo cosas así. Pero ya sabemos, no es necesario repetirlo. Eh, es raro, ¿verdad? Pero bueno, todo esto tiene un trasfondo y el negocio y todo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos yendo más allá, más allá. Estamos ya realmente siendo científicos. Esta es la verdad con respecto a ese mito que el contagio no existe y es cierto. Y lo vamos a ver también el por qué no existe en esta clase. Vimos las leyes biológicas, que son 5. Esto es nuevo. Esto de aquí en adelante ya es la nueva medicina. Lo anterior fue un preámbulo para que nos introduzcamos al tema. La primera explica el origen de la enfermedad, ¿cierto? De dónde proviene. La segunda explica cómo transcurre, cómo se desarrolla, ¿sí? Como una canción, como una película, que tiene su inicio, desarrollo, desenlace y se termina. Eh, la tercera ley explica el comportamiento de la enfermedad. Eso es algo muy, muy específico que tenemos que entender en esta clase y lo vamos a ver. ¿Qué papel juegan los microbios? Es la cuarta ley. Eso explica el tema del contagio. Y la quinta ley es cuál es el sentido biológico, ¿sí? El por qué te sale un tumor, por qué te sale moco, por qué tienes fiebre, por qué tienes inflamaciones, por qué estás acostado inconsciente, en coma. Todo eso tiene un porqué, un sentido y no es al azar. Tiene todo un sentido. Bueno, el Hammer, el que descubrió todo esto y el que hizo y pudo descubrir todo lo que hoy día vamos a hablar. Eh, Vimos en la clase anterior también eh, los, las funciones básicas de los órganos y acá yo quise separarlo en lo que es lo principal y lo más importante que es lo primario para la supervivencia, que es la digestión, ¿cierto? Que es la respiración, ¿cierto? Los pulmones, los alvéolos de los pulmones, es la hidratación, los riñones, y la reproducción, que son los testículos y los ovarios. Eh, Esto se los recuerdo para que recapitulemos que el cuerpo de todo ser humano, hombre y mujer, y animales y plantas, tiene 4 funciones imprescindibles y que tienen que ser siempre satisfechas o si no se produce un cáncer. La digestión, ¿cierto? Alimentarse, asimilar la comida, la respiración, el aire que te entra por los pulmones, la hidratación, que tiene que ver con el agua y cuánto tú tomas, y la reproducción, que es la forma en la que uno perpetúa la especie. Para el cuerpo, reproducirse es algo muy importante, porque si tú no te reproduces, el cuerpo entra en un conflicto interno de que se peligra el que muera la especie entera. O sea, obviamente hay más humanos, pero el cuerpo no sabe que hay más humanos. El cuerpo se percibe solo aquí, se percibe parte de la naturaleza. Entonces, si no se reproduce,
genera conflictos por dentro, ¿sí? Y para reproducirse, si es que no logra reproducirse, también tiene funciones. Y son funciones especiales, ¿sí? Que hace, por ejemplo, que se agranden los ovarios en la mujer para que pueda tener más óvulos y pueda tener más posibilidades de que un hombre la pueda fecundar, ¿cierto? Con los espermatozoides. Y para eso utiliza el cáncer de ovario. Y el ovario crece. El ovario es un huevo, pero si tiene tumores, o sea, está más grande, el ovario va a tener más óvulos y se va a poder embarazar la persona más rápido. Así que todas esas cosas son cambios fisiológicos que el cuerpo necesita, ¿ya? Ahora bien, eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Hasta aquí habíamos quedado y habíamos hablado de que lo que tiene que ver con la digestión no solamente es algo a nivel biológico, también es algo a nivel psíquico. Y la digestión a nivel psíquico, imagínate cómo sería, ¿no? Qué raro es. Cómo decir, la mente tiene un aparato digestivo. Y sí, sí. Cuando tú tienes que asimilar algo, una situación o una persona, tu cuerpo no reconoce la diferencia entre un bocado que es comida y un bocado que es tu jefe. Que tienes que tragártelo sí o sí porque es tu jefe o tu marido, ¿cierto? Entonces, eh, o no sé, la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos, tienes que digerirlo al hombre o a la mujer si vas a estar en constante contacto, ¿sí? Bueno, a nivel, a nivel digestivo, esto puede provocar que una persona, por ejemplo, tenga un cáncer de estómago por no digerir o no querer digerir alguna situación o alguna persona. Esto ya es revolucionario porque estamos hablando de cosas que no son físicas, que son metafísicas. Por eso están en la psique, ¿no? Veamos, en la respiración, el cáncer de pulmón, en, 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 en realidad es cáncer de alveolos pulmonares, ¿sí? Y esto, la respiración, la psique lo asocia con el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte, o sea, si tú, como pasa mucho, cuando el médico te dice, usted tiene cáncer, la persona de inmediato, me voy a morir, y se activa el miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que hacen? Los alveolos empiezan a crecer para que la persona no se muera. Porque el cuerpo asocia a que si no respiras te mueres. Entonces si tú tienes los alveolos más grandes, vas a respirar mejor y vas a poder absorber más oxígeno. Pero luego te hacen la radiografía y te ven ahí que tienes un tumor. Y te dicen, usted tiene cáncer de pulmón ahora. O sea, primero tenía cáncer en el hígado y 2 meses después del diagnóstico ahora usted tiene cáncer de pulmón. Mire, ¿qué pasó? Y el médico, ¿qué dice? ¿Quién me completa la oración? Mariano. Metástasis. Lo dijeron al mismo tiempo. Está bien, está bien. El sanguíneo viajó al cuerpo y buscó otro lugar donde hacer Sí, daño. qué fiasco, ¿no? Qué falso, qué Un fraude. falsedad. Es como el cuento del viejo del saco, así. Pésimo. Qué fraude. Fraude total. O sea, como imagínate que una célula de hígado, de un tumor de hígado, viajó por el torrente sanguíneo, llegó al pulmón, o sea, en contra de la gravedad, llegó al pulmón y se convirtió en una célula de pulmón y le produjo cáncer. Wow. Pero es creativo, ¿no? Son creativos para inventar cosas. Bueno, Buenísimo. hay que reírse nomás. No hay para qué enojarse con el paradigma antiguo. Yo siempre pienso que mejor ya que dejemos, es como cuando se muere alguien, es como ya que en paz descanse, tuvo una buena vida, no hay que recordarlo con pena ni con tristeza, no.
Y nosotros tranquilos trabajando simplemente ahí en silencio, discretamente, sin molestar a nadie, en lo que estamos haciendo ahora y en lo que estamos descubriendo gracias a la investigación del Dr. Hammer. La hidratación, que tenía que ver con ¿recuerdan los túbulos colectores de los riñones? Que esto se daba por el abandono, cuando no está en su hogar, cuando pierde su hogar, cuando lo echan de su espacio donde él se sentía seguro y protegido, y los túbulos colectores del riñón toman la decisión de, a ver, en realidad, para que seamos más específicos y para que hablemos ya a ciencia completa, el que manda la señal es el cerebro a los túbulos colectores. Y el cerebro percibe la realidad y dice, ya, estamos en abandono y no tenemos un lugar donde hidratarnos porque, no sé, pues estamos en situación de calle, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Manda la señal a los túbulos colectores, ¿cierto? A través del sistema nervioso y le dice, ya, no hay ni una gota más que salga de este cuerpo porque no tenemos cómo recuperar esa agua, porque no tenemos casa. Así que em, simplemente no sale más agua y la persona no orina. Y el diagnóstico médico que se hace con este tema es la insuficiencia renal. Imagínate, te das cuenta de la diferencia del paradigma, que la medicina lo ve como, ya, esto es un problema, tu riñón es insuficiente. ¿Cómo quedas tú? Como, mis riñones son insuficientes, o sea, puta. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Hágase diálisis. Sí, para que le saquen toda la sangre con una máquina, le limpien la sangre y se la vuelvan a meter al cuerpo 3 veces a la semana. ¿Y puedo trabajar así? No, no puede trabajar. Chuta. ¿Qué hago? Nada. Bueno, entonces, ¿qué te queda? Nada. Buscar otra alternativa. Y idealmente conozca a la persona a un terapeuta de nueva medicina. Y eso es lo que pasa con los túbulos. Bueno, esto se resuelve cuando la persona luego encuentra un hogar, un lugar donde poder calmarse y estar ahí. Y la reproducción, esto sucede cuando el cáncer de testículo y ovario sucede cuando la persona tiene pérdida de hijos o pareja, sobre todo cuando están en el útero. Eh, Al doctor Hammer le pasó con la muerte de su hijo mayor y gracias a eso descubrió el origen del cáncer de testículo y finalmente descubrió el origen de todas las enfermedades. Así que te fijas la correlación que hay entre la psique, el cerebro y los órganos. O sea, el, el, el cuerpo responde a lo que tú percibes a nivel psíquico y eso, a su vez, tiene una correlación a nivel cerebral. Lo vamos a ver ahora y ahí se pone mucho más interesante. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, hoy día vamos a ver el origen de la enfermedad y ya puedo ponerlo entre comillas. Y sé que ustedes van a entender por qué. Sabemos que la enfermedad no existe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es todo. De ahí en adelante tenemos que empezar. O sea, el que quiera estudiar medicina tiene que saber desde ya que las enfermedades no existen. Esa es la buena noticia. Así que, ¿qué existe? Vamos a ver qué es lo que sí existe. En eso vamos a tratar hoy. Primero tenemos que hablar de los 3 paradigmas médicos. ¿Cómo es que llegamos de que, no sé, piensa, cómo llegamos a que se supone que son los microbios los causantes de la enfermedad? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, vamos a ver. El primer paradigma médico trató de exponer la idea de que la enfermedad viene de un demonio que entró en tu cuerpo y hay que hacer un exorcismo para que te sanes. Para eso se utilizaban harto los curas, los obispos, los pastores y bueno, en algunos casos sí, en algunos casos sí pasaba, en algunos casos sí habían exorcismos y en algunos casos sí habían demonios que entraban en el cuerpo de las personas, yo lo he visto. También he participado de sesiones así, en las que se le ha sacado a la persona ciertas cosas de su cuerpo y
cuando hacían esto la gente se sanaba, se mejoraba, pero en realidad seguía siendo ambiguo, ¿verdad? No es concreto, no es científico. Pero así empezó la medicina. Luego, el segundo paradigma médico, me parece que esa imagen no se ve, pero era una imagen de un microscopio, así que no hay mucha relevancia. Que el microscopio lo puse ahí para considerar que cuando se descubre el microscopio, los científicos empezaron a ver tejidos de los tumores bajo lupa, bajo el microscopio. Entonces, ahí empezaron a ver que en los tumores habían hongos y bacterias. ¿Ya? Miren, esto es algo que también voy a decirlo abiertamente. Los hongos y las bacterias han sido lo único que los científicos han podido ver en el microscopio. Los, los virus jamás en la historia han sido vistos en un microscopio ni tampoco han sido aislados. ¿Sí? Las bacterias sí, las bacterias, los hongos lo han aislado, ¿sí? Han tenido aparte en las cositas que usan, ya, pero los virus, ninguno, ninguno jamás ha sido visto ni puesto en un cosito así solito, aislado, jamás. Eso lo pudo demostrar un doctor que se llama Stefan Lanka, que fue a juicio contra otros 6 doctores y demostró legalmente que no existen estos microorganismos llamados virus. No quiero decirlo muchas veces para que no me bajen ahí el canal, pero él demostró legalmente que no existen. Esto fue el año pasado, así que ojo ahí. Yo les dejo los datos para que ustedes investiguen cada uno. Yo les tiro las bombas, pero como de humo nomás, para que ustedes vayan y busquen la bomba atómica, porque la van a encontrar. La información está, si es que no está censurado. Después el segundo paradigma nació con esto que le estoy diciendo, que dijo Louis Pasteur y el otro Virchow, no me acuerdo de su nombre, es que como no son relevantes, no me acuerdo de su nombre. La enfermedad viene del contagio de un microorganismo. Este fue el que vio en el microscopio y dijo, acá hay una bacteria y acá está el tumor, entonces este es el causante. Pero es absurdo, porque es pensar como que los bomberos son los que hacen incendios porque siempre están cuando hay uno. No tiene sentido. Entonces no tiene mucho sentido que hablemos del tema. Por eso yo avanzo rápido con eso. Pero ahora sí me voy a detener a hablar de lo que realmente pasa. De la verdad. El tercer paradigma médico. Y el tercer paradigma comienza cuando el doctor Hammer descubre que las enfermedades comienzan en un shock. Esa es la primera ley. Eh, que la enfermedad comienza por un choque inesperado. Eso es algo muy real. Y todos lo hemos vivido, ¿no? ¿Quién no? Que levante la mano. Yo no he visto a nadie que esté libre de shock. Incluso gente que es vegana, hace yoga, trota todas las mañanas, medita y hace toda una vida súper ultra sana, vive un shock y le da cáncer. Y no hay forma de que uno sea inmune a los shock y a las enfermedades. Entonces, tú la puedes evitar sabiendo qué hacer para no activar programas, pero eso requiere estudiar mucho esto que estamos hablando y conocer muy bien tu cuerpo. Entonces, como comienza en un shock, este shock, que es parte de la primera ley, eh, tiene una implicancia, tiene una correlación, como dije recién, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel organísmico. Bueno, ya dije de lo que se trata cada una, ahora vamos a verla cada una por separado. Ya. Voy a prepararme porque esta es la parte más interesante. Ya vimos lo que no es, ya vimos los mitos, ya dijimos, ya contextualizamos. Ahora veamos lo que sí pasa. Pongan atención. La primera ley biológica
dice que todo programa biológico, o sea, toda enfermedad, entre comillas, comienza en un shock que ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y en su órgano correspondiente. ¿Ya? Esto es muy elemental, es el primer ladrillo en el gran muro de la nueva medicina. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta porque vamos a utilizarlo durante todas las clases. Es decir, que vamos a estar constantemente recordando esta primera ley y las 5 leyes. Así que tenemos que aprendernos todas y entenderlas muy bien. DHS significa Dirk Hammer Syndrome. Es porque el doctor Hammer le puso a esto las siglas de su hijo fallecido en honor a que gracias a eso él descubrió la nueva medicina. Dirk Hammer es el hijo del Dr. Hammer y síndrome le puso porque quiso darle un nombre a el fenómeno de recibir un shock y de que este shock active en tu cuerpo ciertos cambios a nivel fisiológico, ¿sí? Eh, Produce cambios en el cuerpo, en el órgano, ¿cierto? En los órganos, perdón. Produce cambios en el cerebro y también produce síntomas psíquicos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en esta clase. La primera ley biológica también explica que dependiendo del shock se activan diferentes programas biológicos, ¿ya? Y quiero que consideremos algo importante. Voy a mencionar algunas de las enfermedades, por ejemplo. O sea, algunos de los programas en realidad. Mira, el programa de pérdida de territorio, ¿ya? Los conflictos que puede activar un shock pueden ser cualquiera de todos estos, que son son ¿cuántos? Son 5 o 6 de los 121 programas que existen. Quiero que sepan también que en el cuerpo hay solamente 121 programas biológicos, ni más ni menos. Entonces, tenemos la suerte de que ya Hammer lo descubrió, entonces podemos saber y conocerlos todos y ya abarcaríamos la totalidad de lo que es la salud y de la complejidad humana. Mira, voy a explicar el primero, así muy encima. El conflicto de la pérdida de territorio sucede cuando la persona vive un shock de haber perdido lo que esa persona considera su territorio. Puede ser su pieza, su dormitorio, su casa, su auto, su pareja, su hijo, su trabajo, su empresa, sus animales. Puede ser cualquier cosa y eso es muy relativo a cómo cada uno percibe la realidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué produce? Mira, de lo que estoy hablando, cuando hablamos de pérdida de territorio, estamos hablando del nivel psíquico, ¿verdad? Porque eso no es algo cerebral ni es algo de un órgano, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede si... Mario, Miguel, dígalo. el psíquico sería como lo que está afuera, lo que pasó afuera, ¿cierto? Es lo que... Y sí, sí, lo que sí. interpreta el cerebro. Sí, porque mira, imagínenlo como que es cierto que cada uno de nosotros estamos percibiendo este momento a través de nuestros sentidos. Eh, Todo lo que tú estás percibiendo en este minuto está entrando por tu psique, primero, ¿sí? Y tu psique lo interpreta, ¿sí? Y el cerebro tiene una reacción. Y esta reacción del cerebro manda señales para el cuerpo y el cuerpo hace modificaciones. ¿Se entiende? O sea, tú estás mirando y de repente vienen y atropellan a tu perro. Y es como, wow, y te entra por la psique, ¿no? Y tu cerebro manda la señal de inmediato y es, no sé, la pérdida de una cría que lo sientes tú como tu hijo a ese perro y te produce un tumor en los testículos porque para ti fue
como tu hijo ese perro. Mm. Sí, que podría ser como percibo el evento, Sí, es el que algo así. percibe. Sí, es Ya, el perceptor, es la mente. Anita, ya, buenísimo. ¿quiere decir algo? Que la psique en el fondo es como todo el conjunto de las capacidades humanas para poder llegar a lo que es la percepción, que es personal. Sí, sí. De todas maneras, Ya, uno tiene su propia percepción de las cosas, pero sin embargo, en el cuerpo hay ciertas percepciones que son la misma. El cuerpo percibe de una forma y la psique también. ¿Sí? Entonces, eh, una persona puede decir, no, pero yo no lo veo así, pero sin embargo su cuerpo, su órgano sí tiene el cáncer, que sí indica que en realidad sí lo percibe así. Por eso digo que es como una percepción biológica que es algo súper natural, que está encriptado en nuestro cuerpo. Pero para que se entienda lo que es la psique, en realidad, eh, Hammer no hizo una investigación muy profunda con respecto a la psique, y en ese sentido, a mi parecer y a lo que he podido encontrar, para mí el tarot es una cátedra de cómo funciona la psique, pero visto desde el punto de vista correcto, ¿no? Desde el punto de vista en el que nosotros lo estudiamos. También la psique está formada por una parte que es consciente e inconsciente. hola, Sí, hola. más inconsciente que consciente. Absolutamente, Sí, totalmente de Oh, absolutamente acuerdo. ya, inconsciente. Sí. Y de donde más tenemos es de donde tomamos las decisiones. Sí, Y lo que más tenemos es ya, ahora inconsciente. me queda claro. sí, sí, po. Entonces ahí está lo Tarot, ahí interesante, sí. la correlación que hay entre lo que te enseña de la psique, el tarot, y lo que te enseña Hammer, porque yo llevo estudiándolo mucho tiempo, a los dos, y hay relaciones, po, hay correlaciones que Hammer nunca mencionó. Entonces ahí hay algo que están haciendo y que es muy bello. Pero para que seamos más concretos, porque es la idea siempre ser concreto con esto, siempre consideremos a la psique como el que percibe la situación, nada más. ¿Sí? Ya. Y el síntoma psíquico refiere a los sentimientos que evocan lo que percibiste. ¿Ya? Bueno, pero quiero que este gráfico que está en la pantalla lo observemos muy bien. Porque ven que la psique está un poquito más arriba que el cerebro. Está en un espacio que no es físico. Por eso decía yo que la psique es algo metafísico. eh, el cerebro sí es físico y el órgano también. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, como dije que a nivel psíquico la persona está viviendo una pérdida, ¿cierto? Eh, este, este síntoma psíquico produce específicamente el de la pérdida de territorio. Ya dije cuáles son las posibilidades. eh, Produce lo que conocemos como la famosa depresión. La depresión es causada por el conflicto de pérdida de territorio. ¿Mm? Eso es Mm, inteligente, porque todos hemos visto a una persona que ha perdido su casa y se deprime o se pone depresiva, o una pareja, o su familia completa, ¿cierto? O su trabajo. ¿Cuántas veces ha pasado que la persona pide un crédito para 20 años y al otro día la despiden? Es terrible y te manda a una depresión tremenda porque peligra tu trabajo. Ya perdiste el trabajo, ahora puedes perder tu casa. Imagínate. No tienes plata, puedes perder tu relación de pareja, tu familia. ¿No? Y es un desastre. Ya, a nivel psíquico produce depresión, la pérdida de territorio. ¿Ya? A nivel, a nivel cerebral, quiero que vean esto, por favor. Miren lo que está en pantalla. Lo que está en pantalla son tomografías cerebrales, son imágenes del cerebro. Y estas imágenes
muestran cuando una persona tiene un programa biológico activo o no. Mira, quiero mostrarles un ejemplo. Acá. Mira, ustedes saben que para cada parte del cuerpo hay una zona en el cerebro. O sea que cada parte del cerebro controla diferentes partes del cuerpo. Todos sabemos eso. Es como lo que nos decían en el colegio, ¿no? En biología. ¿Ya? Pero eso es, es lo que necesitamos saber. Es lo más importante de lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque, como ven ustedes aquí en la flecha, lo que está apuntando aquí en lo que son esos anillos, ¿ven esos anillos? Esos anillos, Este, dime, no, dale, dale. a ver, estos anillos, eh, al principio, los doctores creían que era un error de la máquina. En esos tiempos, eh, las máquinas no eran tan sofisticadas, las que hacían la tomografía. Y cuando aparecían estos círculos, los doctores pensaban siempre que eran fallas de la máquina, nada más. Pero Hammer se contactó con la empresa que los fabricaba y les preguntó, ¿qué pasa con esas marcas? ¿Por qué están ahí? Y ellos les dijeron que esas marcas no tienen nada que ver con las máquinas y que esos anillos concéntricos son del cerebro. Y Hammer lo pudo así, ellos le hicieron un papel, sí, eso no tiene nada que ver con la máquina y listo. Así que desde ese momento Hammer los llamó focos de Hammer, y así se llaman, por eso los busqué como focos de Hammer, así se llaman, así les puso él. Ya, ¿por qué les muestro esto? Porque quiero que sepan que para cada conflicto hay una localización en el cerebro. ¿Ya? Continúo con el ejemplo de la, de la pérdida de territorio. ¿Ya? La persona vive una pérdida de territorio, en su cerebro se genera una marca, esos anillos, en la zona específica de las arterias coronarias, ¿sí? Que son del corazón. No lo pillo, no sé dónde está. Esto que les estoy diciendo ahora es algo muy específico que nosotros vamos a estudiar parte por parte, pero quiero que lo sepan para que entendamos la primera ley. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cada conflicto tiene su implicancia a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel organísmico. ¿Y qué pasa en el órgano? En este caso, quien está involucrado son las arterias coronarias del corazón. ¿Mm? Y este programa es el más complejo de todos, porque aún no he hablado de la segunda ley, pero ¿ustedes saben cuál es el origen de los infartos? Bueno, es un enigma, ¿cierto? Así como, ¿por qué se producen los infartos? ¿Eh? Interesante saberlo. Quizá no ha sido algo muy Ese estudiado. sería resolución del conflicto, ¿no? Sí, claro. Eso es lo loco, que también lo voy a explicar luego en la segunda ley. Que cuando la persona resuelve el conflicto de la pérdida de territorio, cuando repara su cuerpo, sucede el infarto de miocardio. El famoso infarto, el paro cardíaco. Eh, no es al azar. Anita, ¿Y puede reparar el conflicto sin necesidad de llegar al infarto? ¿O es así? nadie se ha salvado. Sin embargo, hay ciertas leyes y ciertas normas que Hammer dejó muy claras antes de morir de cierta cantidad de tiempo que tiene que pasar para que la persona sobreviva al infarto. ¿Ya? Y técnicamente,
Hammer, y se cumple 100%, mostró que la persona que vive la depresión por más de 9 meses y resuelve, se muere en el infarto. Y esto es tal cual, así como se lo estoy contando. Y el que resuelve antes de los 9 meses va a tener el infarto igual, no se va a salvar, pero no se va a morir. Así que, sabiendo esto, tú puedes saber cuándo vas a tener un infarto y saber incluso que vas a vivir después del infarto. Eso fue lo que me atrajo de Hammer. Cuando leí sobre él, leí que él era capaz de predecir el día exacto en el que una persona iba a tener un infarto. Y yo quise saber cómo y por qué, lo quise saber todo y dije, ya, pero ¿cómo? Y no, claro, porque yo dije, eso es lo que debería saber todo médico, ¿no? Pero ¿quién más sabe hacer eso? Yo no conozco a otro. Y quise saber por qué. Yo dije, ya tan seco, ¿cómo hacer tan capo? Y sí, y me metí hasta que finalmente logré entender cómo y por qué Hammer puede predecir infartos. Bien. eh, por eso quise mostrárselo de esta forma, para que entendamos la primera ley. Psique, cerebro y órganos están completamente correlacionados en cualquier conflicto biológico y en todos los que vamos a ver en las clases. ¿Se entendió? Perfecto. Genial. Bueno, los otros conflictos son de separación, pérdida de una cría, ataque, amenaza de la inanición. Amenaza de inanición es miedo a morir de hambre. Inanición es morir de hambre. Y miedo a la muerte es lo que les explicaba del, del cáncer de pulmón. Entonces, si lo vemos de esta forma, cuando la persona vive una separación, un conflicto, un shock de separación, se separa de una pareja o de una cría o de un lugar, cualquier cosa, una mascota, eh, cierto que la persona vive a nivel psíquico la separación, vive a nivel orgánico, o sea, su cuerpo, en este caso, el que está involucrado es la piel, ¿sí? Aquí tenemos todos los vitíligos, el sarampión en la piel, la descamación, cuando la gente tiene dermatitis, todo eso es separación. Incluso cuando los perros tienen eso, cuando los perros tienen la sarna se llama, cuando como que se rascan y se les cae el pelo, es lo mismo, separación de un dueño, de otro animal, ¿sí? Y claro, y a nivel cerebral tiene también su foco de Hammer, en la corteza territorial del cerebro, ¿sí? O no, perdón, en la corteza, no en la corteza territorial. La pérdida de una cría también lo vive la persona a nivel psíquico como la pérdida, ¿verdad? Todo el dolor que eso implica. A nivel organísmico lo vive a nivel de testículos y ovarios. Y en el cerebro también tiene un lugar muy específico, una zona donde está el foco de Hammer muy, muy, muy puntual para este programa. El ataque también lo mismo, tiene su lugar, su espacio. Y así la inanición tiene que ver con el hígado y la muerte, miedo a la muerte con el tumor de los pulmones. Entonces la persona recibe el shock, el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y provoca miedo a la muerte. El miedo es algo metafísico, tiene su lugar en el cerebro, ¿cierto? Que está en el tronco encefálico y su órgano correspondiente que son los alvéolos de los pulmones. ¿Se fijan que esto, a pesar de que parece complejo, en realidad es sencillo? Es muy sencillo, no es nada difícil y que cualquiera que quiera aprender y le ponga atención lo puede aprender. Porque yo no lo encuentro complicado, no sé si será que llevo mucho tiempo estudiando, pero, pero para mí es como muy obvio y tiene mucha lógica la primera ley biológica y lo que sucede a estos tres niveles. Entonces, no lo entendería de otra forma.
no logro verlo de otra forma porque no me ha llegado nada más real y concreto que esto. Y si llegara lo recibo con los brazos abiertos porque ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que buscamos? Ayudar a la gente. Buscamos ayudarlos a sanar. Buscamos contribuir al mundo. Buscamos que el mundo sea un lugar mejor. ¿Sí? Buscamos sanarnos nosotros mismos, ser soberanos en salud, tratar a nuestros hijos en la misma casa sin llevarlos al médico. Todos estamos buscando eso y por eso estamos en esta clase. Bueno, esa es la primera ley biológica, para que lo veamos y lo entendamos. La segunda ley explica el transcurso de la enfermedad. Y acá es lo que Mario estaba contando. La segunda ley biológica explica que todos los programas biológicos se desarrollan en dos fases. La primera es la fase activa del conflicto y la segunda es la fase de reparación. Y esto ya es muy ya interesante. Porque con este gráfico podemos entenderlo mucho mejor. Miren, no se asusten con tanta nomenclatura, no es tan complejo. Primero, donde está el cerebro, pueden ver ustedes que está separado por colores, ¿cierto? Amarillo para el tronco cerebral, naranjo para el cerebelo y la sustancia blanca, y rojo para la corteza cerebral. ¿Ya? Pongan especial atención a que el tronco cerebral y el cerebelo está en la zona de abajo, la parte amarilla, de los 3 cuadros que hay luego más adelante. Y la sustancia blanca y la corteza cerebral está en la zona de arriba, que es rojo. Y Hammer llamó a esta división, ¿cierto?, del tronco cerebral y el cerebelo como el cerebro antiguo y la sustancia blanca con la corteza como el cerebro nuevo. ¿Ya? Esto simplemente lo clasificó de esta forma porque el cerebro antiguo, él con eso se refiere a que es la parte nuestra a nivel de especie más antigua. Es lo que teníamos al principio. Es lo único que teníamos en un comienzo. Porque el tronco cerebral maneja todo lo esencial, lo vital, para lo que les mencionaba yo al principio, la supervivencia, que es la respiración, la digestión, la hidratación y la reproducción. Esas 4 cosas. Todo eso lo controla el tronco cerebral, ¿ya? Y el cerebelo controla la protección de esos órganos, ¿ya? El cerebelo controla la grasa que cubre a los órganos y que los protege. Entonces imagínense que como especie, en un comienzo, solamente teníamos el instinto de supervivencia, de comer, de respirar, de hidratarnos y de reproducirnos. Eso fue lo que nos constituyó como especie. Y el cerebelo apareció luego para darnos una protección, como lo que tienen los caracoles. ¿Sí? Como la coraza de los caracoles, nos protege. Y luego, a partir del desarrollo y la evolución del ser humano y de la especie, se desarrolló la sustancia blanca. Que la sustancia blanca es el que controla los huesos y los músculos. O sea que ahí ya teníamos una forma, ya podíamos estar, no sé, gatear, o sea, hincarnos, pararnos, ¿sí? Porque con lo anterior no podías, porque sin huesos y músculos, ¿cómo vas a poder pararte? Y finalmente se desarrolla la corteza, que controla la piel, que controla el entorno, el territorio, y por eso le llama cerebro nuevo, porque ya es una evolución de la especie, ¿sí? Solamente por eso hace esta distinción Hammer, y es importante, muy importante esta distinción. Él explica las fases del cuerpo
separadas en la fase diurna y la fase nocturna. La fase diurna le llama simpaticotonía y la nocturna es vagotonía. Pueden ver ustedes que hay una onda que está marcada con negro que va en un vaivén perfecto y proporcional entre la fase diurna y la fase nocturna. Es decir, simpaticotonía y vagotonía en un perfecto equilibrio. Eso es simplemente estar despierto y estar dormido, estar despierto y estar dormido, estar activo y estar descansando. Hasta que sucede lo que Hammer descubre con la trágica muerte de su hijo, el DHS, el shock, ¿verdad? Y mira lo que pasa con la onda que viene en equilibrio, se va hacia arriba y se mantiene ahí arriba y baja y sube, pero en ningún momento baja a la vagotonía, al descanso. Y ahí es cuando la gente dice yo no puedo dormir. Entonces, varias veces he hecho así como ya, si problemas para dormir, venga acá, lo puedo ayudar. Porque yo sé que cualquier programa biológico te produce eso. Entonces, es muy fácil ayudar a la gente y saber cómo llegar a ellos, porque tú sabes ya ciertos síntomas que van a tener y tú sabes cómo poder tratarlos. Entonces, insomnio, sí, como que todo el mundo, sí, yo, ya, venga, tengo una charla, tengo un video, y ahí la gente empieza a interesarse y busca el tratamiento, ¿verdad? Entonces, la persona nunca descansa, y cuando la persona nunca descansa, pierde energía todo el tiempo, puede hasta morir por no resolver nunca el conflicto, ¿sí? Entonces, pongan atención a la línea esta. Luego viene lo que es la fase de solución, cuando la persona resuelve el conflicto, que es esto que dice CL, que Hammer le llamó conflictólisis. Son conceptos que eran necesario crear para poder explicar esto. Y acá es cuando ocurre una baja, la persona resuelve el conflicto. Por ejemplo, el de la pérdida de territorio, ¿cierto? Recupera su territorio, recupera su empresa, su casa, su pareja, su familia, lo que sea, su auto. Y viene acá esta bajada en el que la persona está muy cansada y solamente quiere dormir y solamente quiere estar en silencio y tomarse un té y estar en su cama y estar ahí 3 días. Bien, eso es fase de vagotonía. ¿Mm? Por eso yo ya no digo más que estoy enfermo, no, yo estoy vagotónico, déjenme en paz. Déjenme reparar mi cuerpo porque estoy en vagotonía profunda, activé el programa tal y estoy en reparación, así que por eso estoy así y por eso tengo esto acá y acá. Sí, déjenme tranquilo. En 3 días más van a saber de mí. Y si no salgo de esta, me muero, así que no importa. La naturaleza me va a reemplazar igual. Es así. Ese es mi lema. Me sano o me muero, no importa. Porque yo no tomo nada. No tomo pastillas, no tomo hierba, no tomo nada. Yo dejo que mi cuerpo haga el trabajo y listo. Ese es mi lema. Me sano o me muero. Y sé que no me voy a morir. Por eso. Eh, bueno. Por saber esto simplemente. Ya, luego de esta fase, ¿cierto? De que tú ya estás reparando, viene una subida aquí que te devuelve a la fase activa, mira, a la fase activa, ¿eh? Que Hammer le llama la crisis epileptoide o epicrisis. Más fácil llamarle epicrisis, ¿ya? En la epicrisis es donde ocurre el infarto del cual les hablaba, en la reparación. Por eso no les podía responder al tiro ese tema. Cuando tú resuelves el conflicto de la pérdida territorial, luego viene esta fase de reparación y en un punto te vuelve arriba y te da el infarto. Pero eso no quiere decir que te mueras, a menos que pasen más de 9 meses. Y luego de eso, si han pasado menos de 9 meses, tú vas a sobrevivir
al, al infarto. Y viene luego la fase restitutiva, que la fase restitutiva es cuando tú estás o estás vomitando, o estás con diarrea, o estás con mucha fiebre, mucho sudor, o estás yendo a orinar cada 15 minutos, tu cuerpo empieza a agotar. A botar, a botar, a botar, a botar, y no puedes parar hasta que el cuerpo dice ya, listo, estamos listos. Ahora descanse y mira lo que pasa. Mira la línea. Vuelve a estar como estuvo en un principio. ¿Ve? Y eso es todo. Termina la enfermedad y listo. Yo por eso siempre digo, nada, no se preocupen por mí, yo me sano o me muero. Aquí estoy. Y lo vivo hasta que se termine y ya. No y luego tu cuerpo vuelve a la normalidad. Mario. Oye, Miguel, estaba hablando con una enfermera hace poco justo ese tema, que ellas, como a las personas que tienen diarrea, vómito, tratan de que eso les pase, como que trancarle con pastillas o con, no sé, de carbón, o cortar el flujo. Y su idea era que yo le decía, no, pero ¿por qué no dejas que el cuerpo se está botando? Porque el cuerpo es sabio. Y ella me decía que si no te deshidratabas, pero tuve que, o sea, le dije, no sé más del tema, hasta que yo no pude responder más a seguir como conversando ese tema. No fue en un tono de discusión, pero sí como de aprendizaje. Y claro, En ese sentido que, como, ¿cuál es como la idea? ¿Hay deshidratación o la idea es como tomar agua? No sé qué. y claro, por supuesto que hay deshidratación y hay cansancio y dolor de cabeza y fiebre y todas juntas, pero por lo mismo se dice que el enfermo que come no muere. Y tú tomas tecito y te dan agua y tú todo el rato estás hidratándote. Y más Ya, encima, tú cuando vas a urgencia, ¿qué es lo primero que te tenía hacen? razón mi abuela. Sí, bo, sí, bo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te meten en urgencia? Te meten suero, bo, directo a la vena. Suero, no, en realidad no sé, Te meten suero, bo. ¿No has visto suero, cuando te ponen en la vena y dejan la ya. bolsita arriba colgando? Eso es suero. Es para que no te Eso es deshidrates. hidratación, Es para que no te deshidrates. Entonces ya. tú puedes tapar el baño. No te vas a morir deshidratado. Ya, o sea, hay que dejar que fluya nomás Sí, todos los líquidos que tengan que salir. sí, hay que esperar. ¿Puedo aportar con algo? Claro. Cuando yo tuve mi foco de Alzheimer consciente, me pasó que yo no estaba comiendo, entonces mi cuerpo no tenía fuerzas, pero ocurrió una situación muy particular porque en algún minuto como que mi cuerpo me decía que yo no tenía azúcar y que necesitaba azúcar, ¿cachai? Yo no tengo idea qué eran, pero necesitaba azúcar y le pido a mi marido que me vaya a hacer un poco de agua con una cucharadita de azúcar y me lo pasa en una bombilla porque ni siquiera podía tomar agua, no tenía fuerza. O sea que chupé el azúcar, que era lo que mi cuerpo necesitaba, si mi cuerpo me lo dijo. De verdad que yo, no sé, fue una experiencia, y yo le contaba a Miguel, eh, psicodélica, porque escuchaba el cuerpo que me hablaba y que me pedía, en un estado febril de 39 grados, me pedía el azúcar, porque yo no había comido. Entonces, esa es una respuesta desde mi experiencia y creo que para eso la viví, porque tampoco a lo mejor tendría los argumentos para poder rebatir con alguien en la medicina, pero si yo lo viví, tengo la experiencia en mi cuerpo Claro. y lo puedo compartir. Una vez que yo tomé el azúcar, que chupé, di 2, 3 sorbos, porque tampoco era 1 litro de agua con azúcar. Si, oye, es increíble, eran 2 sorbitos de agua con azúcar. Y seguí durmiendo, pero sí sentí rápidamente en el cuerpo que mi fuerza cambió mi tono en el cuerpo y seguí en la fiebre y seguí haciendo lo que tenía que hacer y no me morí. Mm. Y tú dijiste, me Oh, sano o me bueno. muero.
no tenía idea de lo que me estaba pasando en ese minuto. Eh, Yo solamente, por alguna razón, confié, porque bueno, yo busco siempre mirarme, ir en esa espiral hacia el autoconocimiento y después hablando con Miguel, él me cuenta lo que tuve, po. claro. En todo caso, la historia es mucho más larga y tiene otros matices, pero traigo solamente lo puntual como para poder aportar a Sí, Mario desde la experiencia de que el cuerpo es sabio. No me preguntéis cómo, pero el cuerpo es sabio. sí. En, Buena, Anita, gracias. en niveles misteriosos es muy sabio, sabe muy bien cómo hacerlo. Y sí, el agua con azúcar le puede salvar la vida a una persona. Por eso se la dan siempre a la gente en los velorios, en los funerales. Porque te baja el azúcar, Ya, te baja el azúcar, te claro. descompensas. Y eso tiene una explicación a nivel biológico muy interesante. En su momento vamos a llegar ahí. Ay, quiero saberlo todo. A mí me encantaría que podamos transmitir toda la información en una pura clase, pero de hecho, De hecho fue súper loco porque a mí me decían 40 de glicemia, sí, le daban hasta un valor, estaba sí, con una hipoglicemia. Y es está, súper peligroso tener 40 de glicemia. Entonces, el azúcar, como dice Miguel, me salvó la vida. O sea, yo ni siquiera estaba consciente que me podía ir para el otro lado todavía. o sea que tu conciencia fue como como un glucómetro. Guau, me sorprende, porque es cierto que tú estabas con hipoglucemia y 40, te dijo 40. O sea, la hipoglucemia, para que ustedes lo sepan como dato, más que nada, vamos a llegar ahí. eh, la hipoglicemia, sucede cuando tú estás con el azúcar de 70 miligramos por decilitro hacia abajo y estás con hiperglicemia. Parece que Miguel se fue. La hipoglicemia. Fue mi señal. Ahí volví, Ay, ahí volvió. volví o no. Sí, sí. Fui a tomar agua con azúcar. Me dio una, me Se dio agüita una, el Carmen. me dio una hipoglucemia. Ya, estaba diciendo que de 70 miligramos por decilitro de azúcar en sangre hacia abajo es hipoglicemia. Te puedes morir. Y de, y de 100 para arriba tienes hiperglucemia. No te mueres, pero estás mareado y todo. Me fui de nuevo. ¿Está prendido eso? Cuidado, no lo tomes así que... Ya, volví de nuevo. De 70 mililitros de azúcar No, por litro de sangre hacia mil, abajo es... mira, mira. 70 miligramos por decilitros. Ah, perfecto. Miligramos por decilitros. ¿Sí? De 70 para abajo es hipoglicemia. Y de 100 para arriba es hiperglicemia. Y eso es la primera, de 70 para abajo es diabetes tipo 1 y de 100 para arriba es diabetes tipo 2. Em, yo fui al velorio de mi abuela, les conté que falleció la semana pasada. De hecho, fue el mismo día de la clase. Y tengo una tía que es Sí. diabética tipo 2. A la mañana siguiente estábamos tomando desayuno. Y me dice, yo la glicemia la tengo normalmente como en 200, 250. Y yo así, ¿pero cómo? Lleva toda la vida viviendo así. Y ya, y me dice, y ahora yo creo, porque tomé desayuno, yo creo que debo estar como llegando a los 300. Y me dijo, pero veámoslo. Y sacó su glucómetro y se pinchó el dedo, lo puso en la máquina y tenía 445. Y como que la tomé de la espalda, le dije, tía, te ayudo, te acomodo. Porque se reía, po. ¿Y qué hizo ella? Fue a la pieza, agarró una jeringa de insulina y se la mandó en el estómago y listo, y se fue a la feria.
Ay, soluciones concretas, ¿no? Kamikaze. No, así, ya acostumbrada a vivir así, toda la vida, así, ya. Pero todo ese tema de la insulina, el azúcar en sangre, lo vamos a estudiar y entender, es muy lindo porque te aclara todo el panorama. Ya, mira, eso fue un paréntesis más o menos largo. Veamos lo que está acá arriba en los colores rojo y amarillo, porque les mostré lo de abajo, pero esto de acá arriba es muy importante, así que pongan atención con esto porque con esto vamos a cerrar la clase, no pudimos avanzar más, es mucha información. Mira, fíjense, donde dice cerebro antiguo, eh, a la derecha en el cuadrado del medio dice multiplicación celular, tumor y multiplicación de micobacterias, ¿ya? Eso quiere decir que todos los órganos controlados por el tronco cerebral y por el cerebelo, cuando están en fase activa, tienen multiplicación celular, tumores y multiplicación de micobacterias. Es decir, cáncer, ¿ya? Tumores, ¿ya? Solamente, y ojo, solamente los controlados por el tronco cerebral y el cerebelo, ¿ya? Em, la multiplicación de micobacterias sucede porque el cerebro es tan inteligente que cuando manda la señal nerviosa para que un órgano desarrolle un tumor, al mismo tiempo manda la señal al sistema inmune para que multiplique las micobacterias que van a trabajar en la reparación de ese tumor. ¿Se dan cuenta lo mágico que es el cerebro y el cuerpo? Tan perfecto que es. ¿Ya? Bien. Luego, cuando la persona resuelve el conflicto, sucede, como dice el cuadrado amarillo a la derecha, el último, reducción del tumor mediante hongos y micobacterias. ¿Ya? Reducción es degradación, es lo mismo. Es decir, que este tumor, cuando la persona resuelve el problema, el conflicto, empieza a degradarse gracias a la función de los hongos y las bacterias y luego se va por el sistema linfático y termina saliendo por la orina. ¿Sí? Y donde dice TBC, ahí en el cuadrado amarillo, eso significa tuberculosis. ¿Ustedes se acuerdan que a nosotros nos pusieron la vacuna de la tuberculosis cuando éramos niños? La BCG, TBG, no me acuerdo cómo se llama. Ya, esa vacuna se la ponen porque ellos creen que la tuberculosis genera enfermedades, ¿sí? Pero no es así. En realidad la tuberculosis con o sin vacuna sigue estando en nuestro cuerpo y trabaja solamente para la degradación de cualquier tumor, de cualquier órgano que esté controlado por el tronco cerebral y por el cerebelo. ¿Ya? Solamente esos. ¿Ya? Luego de que se termina la reducción de los tumores, se vuelve a la normalidad el funcionamiento del cuerpo. Entonces, veámoslo de nuevo con la secuencia de abajo. Está la secuencia de simpaticotonía y vagotonía. Sucede el DHS. ¿Y qué pasa? Empieza la multiplicación celular, los tumores y la multiplicación de micobacterias, ¿no? Es decir, que el órgano empieza a tener cáncer. Cuando se resuelve el conflicto, baja a la reparación y en la reparación, en todas las fases de reparaciones de los programas, siempre hay eh, reducción y fiebre y cansancio y es por eso, porque el cuerpo está reduciendo un tumor, imagínate el trabajo que está haciendo. Y luego de eso termina y finaliza todo y la persona vuelve a la normalidad. ¿Ya? ¿Se entendió el del cerebelo y el tronco cerebral? Ya, ese funciona así para todos los órganos controlados por esas partes del cerebro. Recuérdenlo bien. Ok, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la parte roja del cerebro nuevo? ¿Sí? Si alguien tiene una duda sobre el cerebro antiguo, pregúntelo si quiere. Pero recuerden muy bien que los órganos controlados por el cerebro antiguo generan multiplicación celular o tumores en fase activa y reducen tumores y todo lo demás en fase de reparación. ¿Ya? Siempre va a ser así para todos los casos. Luego, el cerebro nuevo. ¿Qué pasa acá? Aquí sucede algo que es distinto, pero es muy parecido.
La atrofia celular, la necrosis o las úlceras o alteración de la funcionalidad son lo que pasa en los órganos cuando hay una fase activa del conflicto. ¿Sí? Esto es a nivel del organismo, ¿ya? Esto no es a nivel psíquico, para que lo vean así y para que sea más fácil de entender. En el cerebro nuevo, cuando tú tienes un conflicto activo, lo que sucede es una necrosis, que es cuando se necrosa el tejido o queda como muerto, como tejido muerto, ¿ya? Eh, o la ulceración, ¿sí? La ulceración son heridas internas, como en el caso de la úlcera en el estómago. Vamos a ver también por qué se produce eso. O la alteración de la funcionalidad. A mí me gusta más llamarle pérdida de función, más que alteración de la funcionalidad. Pérdida de función, ¿qué quiere decir eso? Que deja de funcionar, que deja de secretar hormonas, que deja de funcionar como lo hacía en un principio, antes de que estuviera el conflicto activo, ¿sí? Así que aquí la gran diferencia es esa, ¿ya? Y cuando se repara el conflicto, cuando se resuelve el conflicto, en esta fase de vagotonía, lo que sucede es que ahí hay multiplicación celular, ¿sí? Es decir, mira, la multiplicación celular está en la fase activa del cerebro antiguo. En este caso, podríamos decir que una persona puede tener cáncer, pero que ese cáncer, ese tumor, es de reparación. Mira qué interesante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo así? ¿Cómo puede haber un tumor que sea bueno? O sea, ¿cómo hay un tumor que cumple una función de reparar, de reconstruir? Y sí, en este caso, para todas las partes del cuerpo controladas por la corteza cerebral y la sustancia blanca, cuando se reparan, se rellena con la multiplicación celular el espacio que estuvo necrosado o ulcerado. ¿Se entiende la diferencia? No espero que les entre en la cabeza así de una vez y que ya y que sean súper secos de una, porque no va a pasar. A mí me costó un montón metérmelo en la cabeza, leer, 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 repetir, repetir, ver las clases de nuevo, las que cuando yo fui estudiante, porque no te va a entrar así como a la primera. No es tan sencillo. Se puede entender, pero interiorizar y integrar, así que lo puedas explicar y todo, eso ya requiere tiempo. Pero, pero por lo menos ya lo están viendo y esta clase va a quedar grabada, entonces la van a poder ver cuando quieran, van a poder repasar esta parte sola. Entonces, recuérdenlo, el cerebro nuevo, cuando hay fase activa, siempre hay o necrosis o ulceración o se pierde la función del órgano. Y cuando se repara, hay multiplicación celular, se restituye el tejido, ¿sí? Y el órgano que perdió la función recupera su función, así, en el acto, en el momento, y listo. Y vuelve a la normalidad, ¿sí? Y entonces, lo que hace la medicina ahora es como atacar el tumor que al final te está reparando. Sí, sí, Oh, locura. sí. Ellos quieren atacar todo lo que no entienden. Eso es lo raro. Quieren sacarlo, no atacarlo, quieren sacarlo, eliminarlo, Sí, anularlo. sí, sí. Y no ven que hay un propósito de que eso esté pasando. Claro, dormirlo también. Mm, hola, hola. Em, de hecho, Sí. ¿qué opinan ustedes sobre la leucemia? ¿O qué saben sobre la leucemia? No hay mucha información. Creo que una vez te escuché decir que era reparación de algo. Sí.
La leucemia corresponde a esta fase: multiplicación celular, restitución de tejido, ¿sí? Y ahí no hay nada que hacer, solamente hay que dejar que la persona repare en paz y darle los cuidados que necesita. ¿Y qué hacen los doctores? Le hacen quimio. Y así se mueren la gente con leucemia. No deberían por qué morir. Miguel, Vanessa, sí, una pregunta. Vos sabés que mi cuñado tiene atrofia muscular o distrofia muscular, creo que. ¿mm? Distrofia muscular. Y él lo tiene desde los 14 años, se lo diagnosticaron. Él ahora tiene 38. Pero él nunca lo medicaron para eso, pero eso sigue avanzando lentamente, no como le dijeron los médicos, le dijeron que él tenía probabilidades de vivir hasta los 19 años y él ahora ya tiene pasaron más de 20 años y él está, pero sí se le ha agravado o sea, sus funciones del cuerpo cada vez están, pero él nunca se lo ha tratado, o sea, nunca lo medicaron para eso. Sí. Eso Y quiere decir... hablando acá de no sé, no le encuentro. Ujú. Eso quiere decir que él está con el conflicto activo relacionado con los músculos. Sí. Sí, En este caso tiene que ver con otras cosas que aún no he tocado, que no he explicado aún. No hemos hablado de lo que pasa con los músculos cuando hablamos de los conflictos que hay. ¿Sí? Pero lo que sí, claro, estaba con el conflicto activo, digo yo, y bueno, estaba repasando en mi mente qué podía hacer, pero en realidad sí, tendría que hablarlo con él. y claro, eso es otra cosa también, que los programas biológicos son muy personales. Cada uno los vive de una forma muy particular. Okay. Bueno, eso era Pero para compartir. de todas maneras, Vanessa, gracias por tu pregunta y lo vas a entender a medida que continúes participando de las clases. Bueno, bueno, gracias. Mario, Oye, con tiene gusto. que ver el tiempo de reparación, el autoconocimiento que tenga cada persona de sí mismo. Sí, sí, porque si tú conoces tu cuerpo bien, eh, vas a saber qué hacer y qué no hacer. Ya, bueno. Porque si tú tienes una inflamación y decides tomar un antiinflamatorio, ¿qué es lo que vas a hacer? Que vas a hacer que tu cuerpo, con la inflamación, que la inflamación es parte de la reparación, ¿verdad? Porque todo eso, toda la fiebre, inflamación, dolor, todo lo que consideramos negativo en salud, todo eso es reparación de los programas. Entonces, tú, si tú sabes que no te hace bien tomarte un antiinflamatorio cuando tienes una inflamación, simplemente no te lo tomas. Y eso hace que tú en 3 días estés listo. En cambio, la persona que se toma el antiinflamatorio se lo va a tener que tomar para siempre. Porque nunca va a terminar el programa. Porque lo va a interrumpir. Mm. O sea, O sea, eso retrasa. lo retrasa y hace caer en círculo vicioso. Oh, claro. ¿Sí? Entonces no es solo el conocimiento del cuerpo, sino que tomar conciencia del proceso, conocimiento del proceso. Sí, sí. Del proceso, de las leyes biológicas y comprobarlas. Si esto tenemos que comprobarlo cada uno. Eso inevitablemente va a pasar, si es que ya no pasó. Y ya no vas a ver nunca más la enfermedad de la misma forma, porque lo vas a vivir en carne propia. Entonces, cuando tú estás con inflamación y te tomas un antiinflamatorio, obligas a que tu cuerpo detenga la reparación y quede parado por el efecto del antiinflamatorio, se detiene, ¿cierto? Y después cuando se te pasa el efecto de la pastilla, el cuerpo vuelve a retomar la reparación y te vuelve a doler y se vuelve a inflamar.
y después vas y le metes la pastilla otra vez. Y el cuerpo otra vez tiene que parar. Se le pasa el efecto y Oh, vuelve qué locura. la pastilla y vuelve a parar y así está. Mi abuela tomó esos medicamentos para la artrosis hasta sus últimos días y podría haberlo reparado mucho antes, pero no sabía, no sabía. Ya, y lo último, respecto a la segunda ley, que esto es lo que explica lo que estamos hablando. Ya cuando se vive un shock, ¿verdad? Comienza la fase activa del programa y cuando se resuelve el conflicto comienza la fase de reparación. ¿Listo? Recuerden, esa es la segunda ley. Mira, si se resuelve el conflicto pero se recae en él, se vuelve a activar el programa. Y de aquí vienen las alergias y las enfermedades crónicas. Esto es lo que estábamos hablando. Recaer en el conflicto significa tomarte una pastilla para cortar la reparación. Significa que tú puedes, de repente, un olor te puede reactivar un conflicto. Una persona, un color, un lugar. Y eso Hammer lo llamó como rieles. Los rieles o disparadores, ¿sí? Que son registros que quedan en el cerebro y que el cerebro asocia a eso. Por ejemplo, el limón, como hay como un árbol que se llama el plátano japonés, plátano oriental. Hay mucha gente que le tiene alergia a eso. Y no es la alergia al aroma, es el que te reactiva un programa, un conflicto. Entonces cada uno tiene distintas asociaciones a ese aroma y puede reaccionar con problemas en la piel, con problemas respiratorios, dependiendo de lo que le haya pasado, ¿sí? Yo sé que tengo uno de esos con el tema de cuando mi hija come, porque ya viví uno en el que ella se atoró con algo y yo la alcancé a sacar de la boca lo que tenía atorado y estuve 3 días en cama después de eso, porque viví un tremendo shock, ¿sí? Entonces cuando yo la veo comer, yo soy súper de que darle pedacitos chiquititos y como que tengo ahí, sé que puedo reactivarlo, entonces de alguna forma mi cerebro me obliga a hacer esas cosas para evitarlo. Esos son los rieles, son registros que quedan ahí. Te ayudan a resolver más rápido, más fácil la próxima vez que vuelva a pasarte. Y queda registrado en la misma corteza, en la misma... ¿Dónde quede registrado? Eso nunca lo he visto en la literatura de Hammer. Nunca he visto el dónde. Pero si usamos la lógica, lo primero que pienso es en que sí. Es que claro, está a nivel psíquico, sí, obviamente. O sea, a nivel psíquico está, eso es indiscutible. Pero, Sí, pero que sí puede quedar exactamente en la misma zona del foco de Hammer. Ahí sí. como un A' quizás, ¿Cómo? como un A', o A', o Es que, por ejemplo, si el conflicto fue de miedo a la muerte, ese programa está en el tronco encefálico, lo controla el tronco encefálico. Claro, si hablamos a nivel local, claro que puede estar ese riel en el tronco encefálico, en la zona de los alvéolos, de los pulmones, claro que sí. Pero no lo sé así como decirte sí, tal cual, no. Pero sí puedo suponer, aunque sí a nivel sí, psíquico, sí que queda. Pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que ambas cosas funcionan igual. Por ejemplo, el que quede en el tronco encefálico, ¿cierto? El riel, sí, de todas maneras, pero también quedan en la subconsciencia. Y es lo mismo que decir que quedan en el cerebro. como un programa instalado. Sí, un recuerdo.
te queda el recuerdo y lo guardaste a nivel inconsciente y quedó ahí. Entonces, sí, a nivel psíquico queda el riel. Sí. Aunque voy a averiguar si queda a nivel cerebral. Me gustaría saber eso. Buena pregunta. Mm. Es por eso igual los entornos reavivan cosas en ti. Sí. Sí. El cerebro, el subconsciente es lo mismo. Es un conjunto. Sí, Oh, pues es un conjunto triple. Sí, pues, es todo. O sea que queda, sí, podríamos decir que queda un registro en el cerebro, en la psique y en el órgano. Claro, claro que sí. En los tres, pues, en los tres niveles. Claro, oh, qué locura. claro. Oh, Mm, ay, sí, sí. Claro, esa es otra que pasa, que cuando el cuerpo ya lo reconoce, o sea, sabe que tú lo tienes, que lo has vivido, cuando te vuelve a pasar, él ya sabe cómo reaccionar más rápido y qué hacer y todo, ya lo tiene ya rapidito y hace el trabajo. Eso sí lo he visto. Lo he visto cuando he tenido cuando he tenido recaídas en ciertos programas y me he dado cuenta que primero me duró 3 días, después me duró 2 días, después me duró un día, después me duró medio día, hasta que al final después ya eso no me producía nada. mm, Así que la segunda ley, bueno, en resumen, para ya ir cerrando, la primera ya sabemos que refiere al impacto que tiene esta, esta simultaneidad entre la psique, el cerebro y el órgano, que ya lo saben a nivel psíquico, que es a nivel cerebral, les mostré los focos de Hammer, las tomografías, y a nivel organísmico hay órganos, tejidos relacionados con cada conflicto, ciertos síntomas en la fase activa y ciertos síntomas en la fase de reparación. Y la segunda ley explica el funcionamiento, el cómo se desarrolla una enfermedad. ¿Se acuerdan que era el cómo se inicia, se desarrolla y luego finaliza? Es esto. Y la distinción entre qué sucede en la fase activa de los conflictos controlados por el cerebro antiguo y qué sucede en la fase de reparación del cerebro antiguo versus lo que sucede en el cerebro nuevo cuando está en fase activa y lo que sucede en la reparación de los programas controlados por él. ¿Lo ven? Pueden volver a ver la clase cuando lo necesiten y leer sobre todo el material que mandé ya en el grupo de WhatsApp, que es el resumen de las 5 leyes. Está muy bueno, muy didáctico, full color, muy bonito y, y muy entendible. No me di ni cuenta cómo pasamos 2 horas hablando de esto. Sí, estuvo bueno. Gracias. bienvenidos a la nueva medicina. Todavía nos quedan 3 leyes más Está, y está empezar a genial. ver los programas biológicos parte por parte. Miguel, tú dijiste que las enfermedades crónicas no existen. No, ¿Cómo se llamaría este proceso de recaer? círculo vicioso, recaída constante, sí, Ah, rieles, sí. Y, Miguel, es posible que si yo vuelvo a un entorno que yo sé que tuve un shock o un DHS, volviendo al entorno me dé el mismo DHS porque ya en ese entorno me dio algo. Tendrías que experimentarlo para descubrirlo. Ya. O puede ser que sea, es que me pasó al revés. Mm. Tuve un shock en el mismo entorno eh, y, y me evocó como lo mismo que me pasó hace, no sé, un año atrás. Sí, y claro, sí, Y siento que fue el entorno como que potenció mucho más todo lo que me pasó. sí, así tal cual pasa, así. Bueno, ahí tienes mira, eso es lo interesante, lo bonito de esto. Ahí está la correlación entre la nueva medicina y el tarot.
Porque el tarot te explica que cualquier problema que tú tengas está instalado en tu subconsciente y que lo puedes cambiar y resolver a través del ejercicio consciente de reprogramar el subconsciente. Oh, Entonces, si en el subconsciente te quedaron secuelas de algo pasado, tú lo puedes reprogramar. Ujú. Y ahí es cuando tú puedes programar tu subconsciente para que pueda reparar o resolver un conflicto y tu cuerpo se sane. mm, Es una locura, interesante. es una locura la correlación que hay entre nuestro tarot y la nueva medicina. Pues, con respecto a la reprogramación, por ejemplo, yo viví en un entorno donde a mí me programaron para la sinusitis. Y me decían que cada vez que yo me mojaba el pelo y no me lo secaba, me podía dar sinusitis. Me la creí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que me mojaba el pelo, me daba sinusitis. Y a veces no era consciente de esto y decía, oye, tengo sinusitis, que me lavé el pelo y me quedé con el pelo, o sea, me quedé dormida con el pelo mojado. Ese era mi programa. Entonces empecé a trabajar y yo dije, a ver, si yo me mojo el pelo y no me lo seco, no pasa nada. Y sabes que ahora yo estaba con el pelo mojado todo el rato y ya no me duele la cabeza, no me congestiono, o sea, tengo una leve congestión, pero yo sé que no me va a pasar nada, porque estoy Claro, consciente trabajando de que es un programa. claro. Que se instaló y que no es real porque es Oh, artificial. Es como cuando te dicen, si se moja el niño con la lluvia se va a enfermar. Y yo digo, pucha, entonces cada vez que me baño me debería enfermar. Sí, y no, Y no es así, no, y de es un hecho, programa. el origen del resfrío, uy, cuando lleguemos a eso vamos a hablar sobre cómo se produce el resfrío, que es algo tan común y que la gente cree que es por sacar al niño a patas peladas al patio, pero tiene una explicación muy concreta, muy lógica, que la vamos a estudiar en su momento. Sí, imagínate que acá los niños salen así sin calceta, sin zapatillas, de repente hasta sin pantalones y nada. Y nada, más sano que uno, que uno se hace el civil cuerdo y derecho. Mientras más vagual, más sano. Sí, sí, no, de verdad que nunca se enferman. Y si se claro. enfermaran sabríamos de inmediato por qué. Y por lo tanto sabríamos qué hacer, si ese es el objetivo. Y esa es la soberanía en salud que necesitamos porque ya no podemos confiar en los médicos, en los hospitales. Y bueno, así es como transcurre la enfermedad. Comienza en un DHS, en un shock, se desarrolla o multiplicación celular o necrosis o ulceraciones dependiendo de si es un conflicto del cerebro antiguo o del cerebro nuevo. Y luego la fase de reparación. En el cerebro antiguo actúan las bacterias y hongos para reducir los tumores y en el cerebro nuevo sucede la multiplicación celular, la recuperación de la función y finalmente el cuerpo vuelve a la normalidad y aquí no ha pasado nada, estamos bien, sigamos viviendo, siga disfrutando la vida, no se preocupe, trate de no recaer en el conflicto para que no vuelva a pasar lo mismo y viva, viva, porque eso es lo que el cuerpo todo el rato está tratando de decir, vive, 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 vive. O sea, no te preocupes de qué te va a pasar. Si, es como que déjamelo a mí, te dice, ya déjamelo a mí, no me metas nada. Descansa, respeta el descanso y listo. En 2 o 3 días vas a estar bien. Ya. Pero tener esa observación, esa interpretación y ese criterio requiere sacarse creencias, sacarse ideas, sacarse paradigmas y subirse a la nave del nuevo paradigma y simplemente vivirlo en carne propia hasta que lo veas y lo entiendas así, tal cual. Sí, es que el autoconocimiento es importante, pero no solamente a nivel metafísico, no solamente a nivel mental, no solamente a nivel emocional. También hay que saber qué pasa con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, con los órganos, qué es lo que gatilla una enfermedad y cómo no vamos a saber eso si es tan importante si tenemos un cuerpo.
¿Cómo no lo vamos a saber? Es una responsabilidad personal saberlo. Porque tú eres una persona que está todo el rato hablando, comunicándote. Y la gente, yo escucho a la gente cuando habla. Y dicen, ¿qué será? No, si anda anda un virus en el aire. y, yo, y yo escucho nomás y ya lo dejo pasar. ¿Qué voy a hacer? No me voy a meter ahí. Oye, no, eso no existe. No. Voy por la calle y veo a gente diciendo, hablándole a otra, así como, no, pero si tú te vacunas, te va a dar, pero no te vas a morir. No, pero, ¿qué? Y yo lo veo y lo escucho y quedo así como, "Ah", me dan ganas de ir y, pero no, 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 ya, déjalo, déjalo, déjalo. Que crean lo que quieran. Po. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, es necesario. Es parte de subirse a la nave del nuevo paradigma, vivirlo en carne propia. Pero primero hay que dejarlo entrar en la conciencia, para que la conciencia y luego empiece ya a mandarle información a la subconsciencia y se empiezan a reprogramar todos esos circuitos, ya se boten las falacias, se caiga la torre, la clave 15, la clave 16, no, sí, 16, que se caiga la torre, la ignorancia, que se termine todo eso y que nos podamos enfocar en qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo que sí sucede, qué es lo que sí existe. Y listo, listo, es una forma de despertar del letargo de la medicina oficial, de la manipulación del sistema que nos quiere hacer creer que es lo correcto y que no, que es real y que no. Entonces, ¿algo que acotar? Nada. ¿Algo que quieran acotar? Estamos a 1 minuto de terminar el día. ¿Qué? No, mejor no, porque si no terminar aquí como a la 1 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? No, ya. Bueno, No tengo estamos. drama, pero el resto. Ya. Ya. Sigamos en la próxima clase mejor. Yo pensaba que íbamos a alcanzar en esta, pero no. Continuemos en la próxima, aún tenemos tiempo. ¿Les parece? Genial. Súper. Sí, Me Buenas parece noches muy a bien. todos. Y gracias, Miguel. Excelente, gracias por Gracias, Miguel, y participar. también compañeros por sus acotaciones. Vamos todos aprendiendo acá y les confieso que me flipea la cabeza. Otra más, otra vez. Pero bien, me hace todo mucho sentido. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bárbara, Sí, también, muchas gracias. bienvenida. También ¿Qué te... pienso muchas cosas, como que uno muchas cosas mientras te escucho y como que se revela mucha información, surgen muchas preguntas, pero muy agradecida de que estés haciendo esto. Con gusto, Bárbara, y bienvenida. Es tu primera clase de nuestro grupo, así que genial que te haya gustado y ojalá te hayas sentido bienvenida, recibida aquí por todos. Ujú. Somos un poco locos, pero somos bellos. Ujú. Sí, Gracias. gracias. Ya pues chicos, que estén bien, descansen, cuídense. Nos vemos, un abrazo para todos. Gracias por la atención y por la motivación. Buenas noches. Nos vemos. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. buenas noches para todos. Gracias.